El año avanza con pantallas encendidas desde el amanecer, ciudades iluminadas de noche como si el día no terminara nunca, personas sentadas en silencio, rodeadas de ruido, con el pecho apretado y la mente incapaz de detenerse. La ansiedad no se presenta como una amenaza visible, no derriba muros ni deja ruinas, se instala dentro, divide la atención, fragmenta el tiempo, desgasta por acumulación. Nunca habíamos estado tan conectados, nunca habíamos tenido tanto acceso a información, previsiones, alertas, comparaciones constantes, y sin embargo, la inquietud crece, una presión continua por lo que aún no ha ocurrido, por lo que podría fallar, por lo que tal vez se pierda mañana. Hay un detalle que suele quedar fuera del foco. Esto no es nuevo. Hace 2000 años, la vida tampoco ofrecía seguridad. Judea vivía bajo ocupación romana. Impuestos asfixiantes, violencia imprevisible, trabajos inestables, enfermedades sin cura. El futuro no era una promesa, era una amenaza diaria. En ese contexto aparece Jesús de Nazaret. No habla desde un refugio tranquilo, no ofrece evasión ni anestesia emocional. Habla a personas que no sabían si tendrían pan al día siguiente o vida. Y aún así, pronuncia palabras que atraviesan los siglos, palabras que no prometen una existencia sin problemas, sino una forma distinta de habitar el tiempo. Quédate hasta el final. Te daré una guía práctica para ordenar el corazón. Vamos allá. La vida en Judea no avanzaba con planes a largo plazo, se sostenía día a día, bajo un equilibrio frágil que podía romperse en cualquier momento. El dominio romano no era solo una presencia militar, era una estructura que penetraba en la economía, en el trabajo cotidiano, en la mesa de cada casa. Impuestos cobrados con dureza, tierras arrendadas a quienes antes las trabajaban como propias, jornaleros esperando cada mañana ser elegidos para un día más de subsistencia. No es un detalle menor, la incertidumbre no era psicológica, era material. El pan dependía del clima, del dueño del campo, del recaudador. La enfermedad podía significar exclusión inmediata. La viudez o la orfandad empujaban a la mendicidad sin transición. En ese mundo, el futuro no se proyectaba, se temía. La ansiedad no tenía nombre clínico, pero se manifestaba en cuerpos agotados, en miradas tensas, en noches sin descanso. La pregunta no era ¿qué haré dentro de 5 años?, sino ¿llegaré a mañana? Aquí se rompe la lectura superficial. Cuando Jesús habla de preocupación, no lo hace desde una metáfora cómoda, habla dentro de un sistema que exprimía el presente y oscurecía el mañana. Comprender este contexto reordena el relato, porque sus palabras no nacen como consuelo abstracto, sino como una respuesta directa a una presión real, constante y cotidiana. El miedo no siempre nace del presente. Con frecuencia se origina en lo que aún no ha ocurrido. En Judea, el mañana era una incógnita cargada de riesgo. Una mala cosecha, un cambio en el impuesto, un soldado que decide requisar lo poco que queda. El futuro no se imaginaba, se anticipaba con temor. Aquí aparece una tensión decisiva. La mente comienza a desplazarse hacia adelante, a ensayar pérdidas, a revivir peligros antes de que existan. Ese movimiento interior divide al ser humano. Una parte permanece en el hoy, la otra queda atrapada en un mañana que todavía no existe. No es un giro evidente, pero es decisivo. La preocupación no añade control, solo adelanta el desgaste. Jesús observa este mecanismo con precisión y lo nombra sin rodeos. La angustia no procede de lo que está sucediendo, sino de cargar hoy con el peso de un día que aún no ha llegado. El énfasis no está donde solemos mirar. El problema no es prever, es habitar el futuro antes de tiempo. Por eso, cuando Jesús habla del mañana, no lo hace para negar su existencia, sino para devolver al ser humano a un lugar habitable, el día presente. La presión constante no siempre grita,
a menudo se vuelve rutina. En Judea, sobrevivir exigía una atención ininterrumpida. El cuerpo trabajaba sin margen, la mente permanecía en alerta. Cada jornada consumía casi toda la energía disponible. No había reservas emocionales, no había colchón de seguridad. Un error, una demora, una decisión ajena podían inclinar la balanza hacia el hambre. Aquí se revela una tensión más profunda. Cuando toda la vida se concentra en resistir, el interior se fragmenta. El ser humano deja de habitarse por completo. Vive dividido entre lo que hace y lo que teme perder. No es un detalle menor. La ansiedad no nace solo del peligro, sino de la imposibilidad de soltarlo siquiera por un instante. Jesús contempla a estas personas desde el mismo mundo. Comparte caminos, polvo, cansancio. No observa desde arriba. Camina con quienes cargan el día como si fuera un peso físico. Por eso, antes de hablar de fe, habla de carga. Antes de elevar la mirada, reconoce el agotamiento. El mensaje no se dirige a mentes tranquilas, sino a cuerpos exhaustos. La escena no ocurre en un aula, ni en un espacio apartado. Sucede al aire libre, entre caminos transitados y campos abiertos. Personas que llegan con el peso del día aún sobre los hombros, otras que escuchan mientras calculan, en silencio, lo que les espera mañana. Jesús no ignora esa preocupación, no la ridiculiza, no la espiritualiza para hacerla desaparecer. Hay un punto en el que el relato cambia de dirección. Cuando habla del mañana, no invita a la imprudencia, invita a un límite. El día tiene un tamaño humano, el mañana no. La enseñanza no consiste en negar el futuro, sino en impedir que invada el presente. Cada jornada trae consigo su propia carga. Asumir también la del día siguiente rompe al ser humano por dentro. Aquí se ordena el tiempo, no como estrategia de productividad, sino como acto de supervivencia interior. Jesús propone algo radical para su contexto y profundamente concreto: vivir el hoy completo, sin adelantar el dolor que aún no existe. El relato no se detiene, pero hace una pausa. No para cerrar lo dicho, sino para crear espacio. En los caminos de Galilea, escuchar no era un acto pasivo, exigía detener el cuerpo, reducir el movimiento, permitir que las palabras encontraran un lugar donde asentarse. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. Antes de profundizar, es necesario permanecer, no avanzar por inercia, no consumir el mensaje como otro ruido más. Seguir este camino requiere tiempo, atención y continuidad. Si quieres que la Biblia siga siendo historia viva hoy, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. La escena continúa, la enseñanza no se ha agotado. A partir de aquí, el foco se desplaza hacia algo más íntimo, el valor del ser humano cuando deja de medirse por lo que produce. Hay un cambio sutil en el discurso. No ocurre con una afirmación directa, sino con una imagen cotidiana. Jesús dirige la atención hacia lo que nadie considera importante. No señala templos ni estructuras de poder. Mira al entorno inmediato, a la vida que continúa sin esfuerzo aparente. Las aves no almacenan, no calculan el rendimiento, no aseguran el mañana. Y aún así, viven. Este punto altera el sentido de todo lo anterior, porque la comparación no pretende idealizar la naturaleza, sino desmontar una lógica profundamente arraigada, la idea de que el valor depende del rendimiento. En el mundo de Jesús, como en el nuestro, el ser humano mide su dignidad por lo que aporta, por su utilidad, por su capacidad de sostenerse sin caer. La enseñanza no elimina la responsabilidad, pero desplaza el centro. Antes que productores, las personas son algo previo, vidas sostenidas. Aquí, la ansiedad pierde una de sus raíces más profundas.
Si el valor no se gana, tampoco puede perderse por agotamiento. El discurso avanza sin elevar la voz. No necesita hacerlo. Después de hablar del mañana y del valor, Jesús introduce una idea todavía más delicada: el cuidado. No se refiere a una protección abstracta, sino a una atención constante que sostiene lo frágil. Algo que no depende del mérito ni del resultado visible. En el mundo antiguo, pertenecer significaba sobrevivir. Quedar fuera era quedar expuesto. Por eso, cuando Jesús habla de valor, lo vincula al hecho de ser vistos, de no pasar desapercibidos en el orden de la realidad. Aquí se desactiva otra fuente de ansiedad, la de sentirse prescindible, la de pensar que si uno cae, nadie lo sostendrá. La enseñanza no promete privilegio, promete cuidado, y esa diferencia cambia la manera de estar en el mundo. Hay un gesto que atraviesa toda esta enseñanza. No es una idea abstracta, es una acción concreta. La preocupación divide por dentro, tira del pensamiento en direcciones opuestas, fragmenta la atención hasta que nada queda entero. En el lenguaje antiguo, la ansiedad no se describe como un estado mental, sino como una carga mal repartida, un peso que no está hecho para permanecer dentro. Por eso, la indicación no es resistir más fuerte, sino soltar, desplazar el peso fuera del cuerpo, dejar de hablarse a uno mismo en círculos cerrados. Aquí el gesto cambia de dirección. La carga no se analiza, se entrega, no como huida, sino como acto deliberado de confianza. El cuerpo deja de sostener lo que no puede cargar solo. El recorrido llega a un punto práctico, no como conclusión cerrada, sino como orientación posible. La enseñanza no propone huir del mundo, ni apagar la responsabilidad. Propone reducir el campo de carga hasta hacerlo habitable. El día presente es el único espacio donde el ser humano puede actuar, sentir, decidir sin fracturarse. Todo lo demás es proyección. Ordenar el corazón no significa eliminar el miedo, sino impedir que gobierne por adelantado. Significa devolver cada peso a su tiempo, cada preocupación a su día. La práctica es sencilla y exigente a la vez. Cuando el pensamiento corre hacia el mañana, se le devuelve con firmeza al hoy, no como negación, sino como disciplina interior. Así, la ansiedad deja de ocuparlo todo. No desaparece, pero pierde autoridad. El camino no termina con la desaparición de los problemas. Nunca lo hizo. La paz que Jesús propone no consiste en un entorno sin amenazas, sino en un interior que deja de anticiparlas todas a la vez. No es evasión, es estabilidad en medio del movimiento. En el lenguaje antiguo, la paz no significaba quietud absoluta, significaba integridad, que nada esencial estuviera roto por dentro. Por eso, esta enseñanza no promete un mañana sin cargas, sino un hoy que puede sostenerse, un día vivido entero, sin arrastrar el peso de los que aún no existen. La tormenta puede seguir ahí, el viento no siempre cesa, pero el ser humano aprende a permanecer en pie sin fragmentarse por dentro. Ahí termina el recorrido, no con una solución mágica, sino con una forma distinta de habitar el tiempo.